Muy buenas noches, mi nombre es Abraham Figueroa Chávez, estudiante en la Universidad Continental en la carrera profesional de Psicología. Ahora en el área de neuroeducación, como producto académico número 2 vamos a hablar del procesamiento del habla relacionado con la lesión cerebral. Para trabajar este tema vamos a tocar un caso que nos ha planteado la docente, que posiblemente es un caso hipotético, el caso de Martín. Martín tiene una lesión cerebral en el colegio donde estudia. Durante el recreo ha tenido una caída y a partir de ese momento ha tenido problemas en el habla. Frecuentemente no completa las oraciones y sus mensajes no son entendibles. Los padres llevan a Martín al centro de salud más cercano, donde rápidamente el médico le diagnostica con un traumatismo encefalocraneano leve. El médico recomendó a los padres el reposo de Martín y una observación constante de su comportamiento. Con el pasar de los días, los padres se dan cuenta que Martín tiene dificultades en el habla. Bien, vamos a hablar del procesamiento del habla relacionado a este caso que sucede con Martín en el centro educativo donde él estudia. El primer punto que vamos a tratar es cuál fue la zona del cerebro dañado o del cerebro comprometido. ¿Qué zona del cerebro está comprometida en esta lesión que Martín ha tenido en el cerebro? Después de un análisis y viendo que tiene problemas con el habla, el área que hemos identificado que está comprometida es el área de Broca, que se encuentra en la parte izquierda del lóbulo frontal, como vemos en la imagen. ¿Cuál es la función de este área de Broca? La función es la coordinación para la vocalización, que influye en la cara, la lengua, las cuerdas vocales y las áreas de las faringes de la corteza motora para la ejecución del habla. Justamente por este motivo hemos identificado que el problema central de Martín es en el área de Broca. Pero para que el ser humano hable, no solamente trabaja el área de Broca, sino trabaja con otras muchas áreas que vamos a ver. Una de ellas, la más cercana, es el área de Wernicke, como vemos acá. Cuando una persona tiene problemas de golpes, de traumas, el nombre que se le denomina es una afasia, ¿no? Afasia en este caso de Broca y la afasia de Wernicke. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos lesiones cerebrales. En el área de Broca el habla es telegráficamente. En Wernicke el habla es fluidamente. En el área de Broca la tendencia a la repetición, la mala sintaxis, la mala gramática, la estructura desordenada de las palabras y la comprensión intacta. El problema en el área de Wernicke es también la poca repetición, la buena sintaxis, la buena gramática, las palabras inapropiadas y la mala comprensión. El problema que tiene Martín está relacionado más al área de Broca. La alteración del área de Broca la persona no puede hablar o no habla fluidamente, o cuando habla no termina la oración. Generalmente la persona no se da cuenta y las personas que lo escuchan no lo entienden. Bien. Esta área de Broca está relacionado con el área de Wernicke. Para nosotros, al identificar el problema que tiene Martín, tenemos que ver cómo es el mecanismo de funcionamiento de nuestro cerebro cuando nosotros hablamos. Entonces, cómo es que el ser humano habla, y acá vamos a darnos cuenta qué áreas están comprometidos, y en este caso no solamente es el área de Broca. Primero, la primera fase para que nosotros hablemos tiene que ver con el lóbulo temporal, que se encuentra en la parte verde de la imagen que estamos mostrando. El lóbulo temporal se va a encargar de seleccionar las palabras con las que construimos las frases, con las que verbalizamos lo que queremos decir. Es el componente semántico, es el componente del significado. Estas palabras están almacenadas en la memoria y se relacionan con los acontecimientos vividos. Cabe resaltar que en el lóbulo temporal se encuentra el área de Wernicke. Ahora, la fase 2, que está relacionada justamente con el lóbulo temporal,
es la ubicación del área de Wernicke que asigna a cada palabra seleccionada los sonidos que le corresponden. Es el componente fonético, ¿no?, que nos da el sonido. Fase 3. La fase 3 justamente está relacionado con el área de Broca. Vamos a ver, esta área es donde se encuentra una serie de fibras nerviosas que reciben el nombre de fascículo arqueado. Conectan el área de Wernicke, como vemos en la imagen, y el área de Broca. Hay una conexión entre esas dos. Esta última, la área de Broca, se encarga de asignar los movimientos musculares para cada sonido de cada palabra. Es por eso que Martín no termina de hablar, no habla bien, no funcionan bien sus cuerdas vocales, los movimientos musculares. Es la parte del cerebro que nos dicta cómo se pronuncia. Es donde te está presentando actualmente Martín ese problema. La fase 4, también mira, acá está hablando de la fase 4 de otra área, ¿no?, que se encuentra en esta parte del cerebro, que está entre la parte frontal y la parte parietal. Algunas partes de la corteza motora envían información sobre la pronunciación a la boca, el problema que tiene Martín, a la lengua y a la laringe. Y la última fase, cómo funciona el caso de las personas cuando hablan, es que el cerebelo abajo se encarga de que la pronunciación tenga el orden temporal adecuado. Este es el proceso, el mecanismo del cerebro para cuando nosotros hablamos. Muy bien, el médico, en el caso que hemos presentado anteriormente, dice que Martín tiene un trauma de encéfalo craneano, lo que técnicamente se llama afasia de Broca. ¿En qué consiste la afasia de Broca según Benton? Se trata de un cuadro clínico que se caracteriza por la pérdida de la posibilidad del habla, sin que existiera parálisis del aparato articulatorio ni afectara el nivel de inteligencia. O sea, no tiene problemas en la parte de Wernicke, no tiene problemas al habla, no habla algunas palabras, por eso el médico lo diagnostica como un trauma encefalocraneano leve. Las manifestaciones clínicas, en este caso, eran debidas a una lesión en la tercera circunvolución frontal izquierda. Es el estudio que ha hecho Broca para identificar este problema. A partir de estos estudios realizados por Broca, quedaban consolidadas las bases neuroanatómicas y la descripción de los primeros casos de lo que en adelante se denominará afasia de Broca, porque esto lo ha determinado Broca al presentar sus estudios en 1861-65. Sin duda, la importancia de la aportación de Broca, ¿no?, en esos años se encuentra en el hecho de haber sido el primero en demostrar que existe una correspondencia entre una función superior y una zona específica. En este caso, esa área, esa zona donde ha sido la persona golpeada, donde ha tenido una lesión, ¿no?, una zona específica de la corteza cerebral en el hemisferio izquierdo, que se encuentra en la parte frontal, en la parte izquierda de nuestro cerebro. Esta cita Benton en el año 2000. Es por eso que nosotros hemos identificado la lesión en la zona de Broca. Muy bien, ¿cuáles son, ya para terminar, las recomendaciones y el tratamiento que se da en el caso de una lesión cerebral, pero una lesión de tipo leve? Hay muchas lesiones en el área de Broca. Hay la lesión de nivel 1 y de nivel 2 que son ya muy significativas, muy comprometedoras. En este caso es la lesión de nivel 1, o sea, leve. ¿Cuáles son las recomendaciones o el tratamiento? Bueno, en cuanto al tratamiento, el único tratamiento que se requiere cuando hay este tipo de traumas cráneoencefálicos leves es el reposo total, el descanso, y tomar un analgésico que se vende, ¿no?, en las farmacias para evitar el dolor de cabeza. Pero sin embargo, debe ser la persona controlada en su casa. Por eso el médico lo da de alta, recomendando a los padres de familia para que en el transcurso de 24 horas ver qué es lo que está pasando con el niño en este caso, si el problema se va aumentando, ¿no?, cualquier otro síntoma que empeore o que se mantenga.
Otra recomendación es que después de haber sido observado por sus padres, él tiene que asistir, ¿no?, regularmente a un chequeo médico, a un seguimiento médico. Si es necesario, se tiene que hacer una evaluación neuroradiológica, o sea, radiología del cerebro, para ver si realmente está comprometido este área, en este caso el área de Broca, en el área frontal de nuestro cerebro. Y, como hemos dicho, tiene que haber una observación de 24 horas como mínimo. El otro punto, lo mejor es que el paciente, en este caso el niño, evitar realizar actividades físicas y de razonamiento. Cualquier actividad que tenga que ver con el conocimiento, con hacer un descanso total, porque pueden empeorar la situación, las cosas, hasta que el médico indique lo contrario, ¿no? Él va a ver hasta qué fecha el descanso, y para que se recupere de a poco, porque los que tienen problemas con la cabeza, la recuperación es lenta siempre y cuando se cumplan las recomendaciones del médico. Ahora, en el caso de que después de sacar una radiología del cerebro y se vea cambios en el paciente, como han visto los papás de Martín, se tiene que acudir al especialista, y si es necesario se tiene que hacer una rehabilitación o un tratamiento. ¿Y cuál es la persona, el profesional adecuado en este tipo de lesiones cerebrales o la fase de Broca? El especialista es el patólogo del habla y del lenguaje, justamente se va a encargar de este tipo de problemas. ¿Y quién es el patólogo del habla y del lenguaje? Es aquella persona que va a ayudar a mejorar las habilidades de comunicación y a usar dispositivos de asistencia para la comunicación en caso sea necesario. Muy bien, estas son las recomendaciones y el tema que hemos presentado de acuerdo al planteamiento que nos dio la profesora, como en el caso de Martín, en el procesamiento del habla y la lesión cerebral. Muchas gracias.